Siempre supe que era la segunda mejor hija de mi familia. No era algo que mis padres dijeran directamente. No lo necesitaban. Sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. Mi hermano Mario era su hijo de oro, el primogénito, su orgullo y alegría. 2 años mayor que yo, a sus ojos no podía hacer nada mal. Recuerdo cuando éramos niños y rompió el jarrón favorito de mamá jugando béisbol dentro de la casa. En lugar de regañarlo, mamá simplemente sonrió y dijo: los niños serán niños. Al menos estás practicando tu swing, cariño. Pero cuando derramé jugo en la alfombra una semana después, la historia fue completamente diferente. Irene, ¿cómo pudiste ser tan descuidada? La voz de mamá aún resuena en mis oídos. Ve a buscar los productos de limpieza ahora mismo, y estás castigada todo el fin de semana. Estos dobles estándares fueron el telón de fondo de mi infancia. Mario sacaba C en la escuela, y nuestros padres decían: bueno, está más enfocado en los deportes ahora. Pero si yo obtenía una en lugar de una y, apenas levantaban la vista de sus teléfonos para murmurar: podrías hacerlo mejor si te esforzaras más. La única persona que me veía, que realmente me veía, era mi abuela. Vivía a solo unas cuadras, y su casa se convirtió en mi santuario. Claro, también consentía a Mario, le llevaba galletas, asistía a todos sus partidos, lo de siempre. Pero, a diferencia de mis padres, también notaba mis logros. El patrón continuó, año tras año. Los cumpleaños de Mario eran grandes celebraciones, con casas inflables, docenas de amigos y pasteles elaborados. ¿Mis cumpleaños? Bueno, la mitad de las veces mis padres los olvidaban por completo. Recuerdo mi 10º cumpleaños. Estaba sentada en la mesa del desayuno esperando que alguien dijera algo. Mamá estaba ocupada ayudando a Mario con su proyecto de ciencias, y papá estaba leyendo el periódico. Esa tarde, cuando finalmente reuní el valor para recordárselo, papá se veía genuinamente sorprendido. Ah, cierto. Feliz cumpleaños, pequeña. Te conseguiremos algo la próxima vez que vayamos al centro comercial. Nunca lo hicieron. Solo la abuela lo recordaba. Siempre venía con un pequeño regalo y un cupcake casero con una sola vela. Pide un deseo, querida, susurraba. Y por un momento, sentía que importaba. Aprendí a vivir con eso, a no esperar nada y sorprenderme con el más mínimo reconocimiento. Me volqué en mis estudios, me uní a todos los clubes académicos que pude encontrar, y traté de construir mi propia identidad lejos de la sombra de Mario. Pero en casa, era como si no existiera. El día que la abuela enfermó, todo cambió. Tenía 14 años y Mario 16. Pasaba todas las tardes en el hospital con ella, haciendo mis tareas en la incómoda silla junto a su cama mientras ella dormía. Mario la visitaba también, pero con menos frecuencia. Estaba ocupado con los entrenamientos de fútbol, y nuestros padres decían que eso era importante para su futuro. Una noche, pocos días antes de que falleciera, llamó a toda nuestra familia a su habitación del hospital. Mamá, papá, Mario y yo nos reunimos alrededor de su cama. Su voz era débil pero determinada mientras miraba directamente a papá. Hijo, dijo, apretando su mano, quiero que me prometas algo sobre mi herencia. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Prométeme que la usarás para la educación de ambos. La de Mario y la de Irene. Ambos necesitan ir a la universidad. Papá asintió solemnemente. Por supuesto, mamá. Te lo prometo aquí mismo, frente a todos, que tu herencia se destinará a la educación de Mario e Irene. Después de la muerte de la abuela, me dediqué aún más a mis estudios. Aunque sabía de su herencia y de la promesa de papá, no me arriesgaría. Quería demostrar que merecía ir a la universidad por mis propios méritos. Mis boletas estaban llenas de A, pero en casa nadie preguntaba por ellas. Las dejaba en la encimera de la cocina, esperando que alguien las notara, pero terminaban enterradas bajo menús de comida para llevar y los horarios de los partidos de fútbol de Mario. La única persona que las habría exhibido con orgullo en su refrigerador ya no estaba para hacerlo. Me uní al club de debate a pesar de que mis manos temblaban cada vez que tenía que hablar en público. Aclara menos tu garganta, Irene, decía mi entrenadora de debate.
Tienes buenos argumentos. Déjalos escucharlos. Gradualmente, mi voz se fortaleció, aunque en casa seguía siendo tan invisible como siempre. Gané el primer lugar en la Feria Estatal de Ciencias con mi proyecto sobre energía renovable. El periódico local incluso publicó un pequeño artículo al respecto. Lo dejé en el escritorio de papá, pero desapareció bajo una pila de papeles sin ser leído. Mientras tanto, cada partido de fútbol de Mario aparecía en nuestro calendario familiar, marcado con círculos rojos brillantes. Luego llegó la graduación de Mario. De repente, nuestra casa, normalmente tranquila, se transformó en el centro de fiestas. Mamá pasó semanas planeando cada detalle, desde el catering hasta las decoraciones. Estamos tan orgullosos de ti, hijo, anunció papá durante la fiesta, chocando su copa para llamar la atención. El patio trasero estaba lleno de familiares, amigos, y lo que parecía la mitad del vecindario. No solo nuestro chico se ha graduado, sino que también ingresará a la Universidad de Preston este otoño. Mario estaba sentado allí, sonriendo, con las llaves de su nuevo coche colgando de sus dedos. Yo estaba en la esquina, sosteniendo un plato de pastel que no estaba comiendo. Gracias a la herencia de mamá, continuó papá, con la voz cargada de emoción, hemos podido asegurar el futuro de Mario en una de las mejores universidades del país. Ella estaría tan orgullosa. Los invitados estallaron en aplausos y felicitaciones. 2 meses después, llevamos a Mario a la Universidad de Preston, a 6 estados de distancia. Mamá y papá lo ayudaron a instalarse en su dormitorio, tomaron cientos de fotos y pasaron 2 días extra en la ciudad solo para asegurarse de que se acomodara bien. Después de eso, nuestra casa se convirtió en el satélite de Mario. Mamá y papá lo llamaban todos los días, a veces poniéndolo en altavoz para que su voz llenara la cocina durante la cena. Lo visitaban al menos 2 veces al mes, siempre regresando con historias sobre sus clases, sus amigos, sus entrenamientos de fútbol. Mientras tanto, yo continuaba mi último año sola en mi tranquila habitación, estudiando para exámenes que nadie celebraría, ganando competencias a las que nadie asistiría, preparándome para un futuro que no estaba segura de que se me permitiría tener. 2 años pasaron rápido, y terminé la escuela secundaria como la mejor de mi clase. No es que a alguien en casa le importara o lo notara. El día de mi graduación, me puse mi vestido blanco y mis cordones de honor sola. Mis padres se habían ido 3 días antes para unas vacaciones muy necesarias, con Mario. Te traeremos un recuerdo, dijo mamá casualmente, como si faltar a mi graduación fuera tan trivial como perderse una cena regular de martes. Me senté entre mis compañeros durante la ceremonia, viendo a otros padres sonreír y tomar fotos. La mamá de mi amiga Tatiana incluso tomó algunas fotos de mí, diciendo, tus padres querrán ver estas. No tuve el corazón para decirle que probablemente no las verían. Mientras mis compañeros celebraban con sus familias, fui a casa y comencé a trabajar en mis solicitudes para la universidad. Me había estado preparando para este momento durante meses, redactando cuidadosamente ensayos, recopilando cartas de recomendación y documentando todos mis logros académicos. Las cartas de aceptación comenzaron a llegar una semana después. La Universidad Estatal Evergreen me ofreció una beca completa con alojamiento gratuito en el dormitorio. Su carta elogiaba mis logros académicos y actividades extracurriculares. Luego llegó la aceptación del colegio privado Blackwood. Su programa era exactamente lo que quería, aunque la matrícula era elevada, no tan cara como la de la Universidad de Preston de Mario, pero aún considerable. Sabía que mis padres aún tenían mi parte de la herencia de la abuela. Los había escuchado discutir sobre temas de dinero suficientes veces como para saber que estaba ahí, esperando, tal como la abuela había planeado. Así que esperé a que regresaran, con la carta de aceptación de Blackwood guardada de forma segura en mi escritorio, y la oferta de Evergreen escondida como mi plan de respaldo. Volvieron 2 semanas después, bronceados y alegres. Mario ya había regresado a Preston para pasar tiempo con sus amigos, como papá anunció con orgullo. Esperé hasta después de la cena, cuando estaban relajados y aún contando historias de las vacaciones. Me aceptaron en el colegio Blackwood, dije en un raro momento de silencio. Su programa de negocios está muy bien clasificado. Mamá levantó brevemente la vista de su teléfono. Eso es bueno, querida. Necesitaría pagar la matrícula, continué,
con el corazón latiendo más rápido. Esperaba que pudiéramos usar mi parte de la herencia de la abuela. El silencio que siguió fue diferente. Más pesado, de alguna manera. Papá dejó su taza de café, intercambiando una mirada con mamá. No tenemos dinero para tu matrícula, dijo sin rodeos. Sentí que mi pecho se apretaba. ¿Pero la herencia de la abuela? Ella les hizo prometer delante de todos que sería para la educación de los dos. Mamá tuvo la decencia de parecer un poco incómoda, pero papá simplemente se encogió de hombros. Nos gastamos ese dinero en nuestras vacaciones. El resto fue para tu hermano. Lo necesitaba más. Fue un viaje caro, añadió mamá, como si eso lo explicara todo. Y la matrícula de Mario no está bajando. Necesita el apoyo extra. Los miré, tratando de procesar lo que acababan de decir. La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado caliente. Ustedes prometieron, dije, con la voz temblorosa. La abuela les hizo prometerlo. Todos estábamos ahí. Ustedes, mamá, Mario, yo. Les hizo jurar que usarían el dinero para la educación de ambos. Papá tomó otro sorbo de su café, ni siquiera mirándome. Solo lo prometí para no alterar a mi madre en sus últimos días. Desde el principio sabíamos que no te daríamos nada de ese dinero. Algo dentro de mí se rompió. 18 años de ser invisible, de tragarme mis palabras, de aceptar su abandono. Todo salió de golpe. Son unos mentirosos, grité, poniéndome de pie tan rápido que mi silla cayó hacia atrás. No son más que mentirosos que traicionaron el último deseo de su propia madre. Se gastaron mi dinero de la universidad en unas vacaciones. Se lo dieron a Mario, que ya había tenido su parte. Han mentido a todos. A la abuela. A mí también. Lárgate, las palabras de papá cortaron mi arrebato como hielo. Pensé que había escuchado mal. Lo que oíste, dijo papá, su voz fría. Fuera de esta casa, añadió mamá, su tono cortante. Tienes 18 años ahora, eres una adulta. Si eres tan independiente como para hablarnos de esa manera, puedes cuidar de ti misma. Antes de que pudiera responder, mamá me agarró del brazo y prácticamente me arrastró escaleras arriba a mi habitación. Sacó mi vieja maleta de debajo de la cama y la tiró a mis pies. Empaca tus cosas, dijo, abriendo mis cajones. Quiero que te vayas de aquí mañana por la mañana. Me quedé allí congelada, observando mientras abría la manija de la maleta extensible. Esto estaba sucediendo realmente. Mis propios padres me estaban echando. Mamá, empecé a decir, pero la mirada que me dio era una que nunca había visto antes, como si yo fuera una extraña que había invadido su casa. Fue entonces cuando lo entendí. Ellos también eran extraños. Quizás siempre lo habían sido. Las personas que había intentado complacer durante todos estos años, esperando su amor y aprobación, no existían realmente. Solo eran dos personas que compartían mi ADN. Hice la maleta en silencio. Ropa, libros, mi laptop, las pocas fotos preciosas que tenía de la abuela. Mamá se quedó en la puerta, observando, con los brazos cruzados, como asegurándose de que no me llevara nada. Como si hubiera algo en esa casa que quisiera llevarme. Cuando terminé de empacar, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Tatiana. ¿Puedo ir a tu casa? Es importante. Su respuesta fue inmediata, claro. La puerta está abierta. Salí sin decir adiós. Nadie trató de detenerme. Los padres de Tatiana le habían dado un pequeño apartamento por su cumpleaños número 18, a solo unas cuadras de mi casa. Estaba esperándome en la puerta cuando llegué, me miró a la cara, vio mi maleta, y me envolvió en un abrazo. Esa noche, mientras nos sentábamos en su sofá bebiendo chocolate caliente, tomé mi decisión. Aceptaría la oferta de la Universidad Estatal Evergrande. La beca completa y el dormitorio gratuito serían mi boleto a la independencia. Pero necesitaba dinero para libros y gastos básicos, así que primero tendría que trabajar. Ese verano en el café Sunnyside me enseñó más que solo cómo preparar el latte perfecto. Entre tomar pedidos y equilibrar bandejas,
aprendí lo que significaba mantenerme por mi cuenta. Mis propinas iban directamente a una cuenta de ahorros, creciendo dólar por dólar, mientras que mis cheques de pago cubrían lo esencial. Cuando llegó el otoño, abracé a Tatiana y me mudé a mi dormitorio en Evergreen State. Mi compañera de cuarto, Sara, me ofreció compartir su mini refrigerador en cuanto vio mis pocas pertenencias. Ese simple acto de amabilidad casi me hizo llorar. Encontré un trabajo en la biblioteca de la universidad, ordenando libros y atendiendo el mostrador de referencia durante los turnos nocturnos. Entre las clases, el trabajo y el estudio, apenas tenía tiempo para pensar en mi antigua vida. La biblioteca se convirtió en mi santuario, tranquila, ordenada y predecible, todo lo que mi vida familiar no había sido. Cuando los familiares llamaban, sus preguntas siempre eran extrañas y condescendientes. La voz de la tía Linda estaba llena de una preocupación apenas disimulada. ¿Tienes dónde dormir por las noches, querida? El tío Bob preguntaba, ¿estás comiendo lo suficiente? Respondía con la verdad, estaba bien, preguntándome qué historias les habrían contado sobre mi vida. A veces, Tatiana intentaba contarme noticias sobre mi familia. Oye, escuché que tu hermano... Pero la interrumpía de inmediato. No quiero saberlo, decía, y ella entendía. Las fiestas podrían haber sido difíciles, pero la familia de Tatiana no permitió que pasara ninguna sola. Esa primera Navidad en su casa, me senté en su mesa de comedor, rodeada de calidez y afecto genuino. El padre de Tatiana, el señor Peterson, me apartó después de la cena. Irene, dijo con voz seria pero amable, he estado observando lo duro que trabajas. Cuando te gradúes, habrá un lugar para ti en Peterson Technologies, si lo quieres. Acepté en el acto, conteniendo las lágrimas. Finalmente, alguien estaba reconociendo mi esfuerzo, mi determinación. La graduación llegó más rápido de lo que esperaba. Estuve en el escenario, aceptando mi diploma con los más altos honores, escaneando la multitud por hábito. Tatiana y sus padres estaban allí, animando lo suficientemente fuerte como para ahogar al resto de la multitud. No busqué otras caras familiares. El primer día en Peterson Technologies, entré con un traje que había comprado con mis ahorros de la biblioteca. En 6 meses, estaba liderando mis propios proyectos. Para el segundo año, tenía un equipo que reportaba directamente a mí. La fe del señor Peterson en mí resultó estar bien fundada. Me lancé a cada desafío, trabajé más horas que nadie, y rápidamente gané una reputación por resolver problemas que otros no podían resolver. Las promociones y aumentos salariales llegaron de forma natural. Pronto, estaba ganando más de lo que había soñado posible durante esos días en el café, contando propinas. Con ese dinero compré ropa profesional, comencé a tomar clases de yoga y me fui de vacaciones con Tatiana a lugares que solo había visto en revistas. Mis cumpleaños se convirtieron en celebraciones de logros, en lugar de recordatorios de abandono. Tatiana organizaba pequeñas reuniones, solo amigos cercanos del trabajo, buena comida y risas genuinas. Sin dinámicas familiares forzadas, sin pretensiones, sin dolor. Mi cumpleaños número 27 se acercaba, y tenía un secreto que había estado guardando incluso de Tatiana. Durante los últimos 5 años, había ahorrado cada centavo extra, bonos de Navidad, recompensas por desempeño, incluso el dinero que habría gastado en almuerzos, llevando sándwiches desde casa en lugar de comprar en la cafetería. Cada dólar iba a una cuenta especial de ahorros etiquetadas ampliamente como «sueño». El sueño se hizo realidad. 3 semanas antes de mi cumpleaños, estaba en una sala de estar vacía, con techos altos y enormes ventanas, pisos de madera brillando bajo el sol de la tarde, firmando los papeles que la hacían mía. Mi propio apartamento. No alquilado. Propiedad. Felicidades, dijo la agente inmobiliaria, entregándome las llaves. Es todo tuyo. Esa noche, sintiéndome un poco audaz y tal vez un poco orgullosa, hice algo que rara vez hacía. Publiqué en redes sociales. Solo yo, de pie en mi sala vacía pero hermosa, con las llaves colgando de mis dedos, sin poder contener mi sonrisa. El pie de foto decía, regalo adelantado de cumpleaños para mí. Los sueños se hacen realidad cuando trabajas lo suficiente. Nuevo hogar. Regalo de cumpleaños. Bendecida.
Los me gusta y comentarios comenzaron a llegar de inmediato. Tatiana fue la primera, por supuesto. Por fin. No puedo esperar para la fiesta de inauguración. Mis colegas añadieron sus felicitaciones. Incluso algunos familiares a los que no había visto en años dieron me gusta a la publicación y dejaron comentarios como estamos tan orgullosos de ti y feliz cumpleaños adelantado. Estaba sentada en mi escritorio en el trabajo una semana después, revisando informes trimestrales, cuando mi teléfono vibró. El número no estaba guardado en mis contactos, pero lo reconocí al instante. La voz de mi madre llegó a través del altavoz, dulce como la miel y pegajosa. Irene, cariño, vi tu hermoso nuevo apartamento en Facebook y de repente recordé. Tu cumpleaños se acerca. Después de muchos años olvidándolo, lo había recordado de repente. Es maravilloso ver que te está yendo tan bien, continuó, con un entusiasmo que nunca antes había escuchado dirigido hacia mí. Tu padre y yo hemos estado pensando que deberíamos celebrar tu cumpleaños como es debido este año, en casa. Invitaremos a toda la familia. ¿Qué te parece? Casi me reí en voz alta. Por supuesto. Años de silencio, y ahora que tenía un elegante apartamento, de repente era digna de recordar. Digna de celebrar. Te hemos extrañado mucho, agregó, y casi podía imaginar su expresión ensayada de preocupación a través del teléfono. Es hora de que la familia se reúna nuevamente. ¿Qué dices? Debería haber dicho que no, debería haberle dicho exactamente lo que pensaba sobre su repentino ataque de afecto maternal. En lugar de eso, me escuché decir, claro, mamá. ¿Por qué no? Cuando colgué el teléfono, no pude evitar sonreír, aunque no había calidez en esa sonrisa. Después de todos estos años, sentía curiosidad por ver qué juego estaban jugando. Conduje hasta la casa de mis padres en mi nuevo Mercedes, el motor ronroneando suavemente mientras estacionaba. El contraste entre mi auto y la casa era impactante. Pintura descascarada, tejas faltantes, un césped descuidado. Mis padres aparecieron en la puerta antes de que siquiera llegara a ella. Sus ojos se fijaron primero en mi auto, luego en mi traje de diseñador y mis tacones. Observé cómo sus expresiones cambiaban, notando el brillo calculador en sus miradas. Irene, mamá corrió hacia mí para abrazarme, su entusiasmo casi me hizo retroceder. ¿Te ves, costosa? Papá se quedó atrás, tratando y fallando en parecer casual. Ambos parecían mayores de lo que recordaba, más canas, arrugas más profundas, hombros ligeramente encorvados. El interior de la casa estaba peor que el exterior. Los muebles que recordaba de mi infancia estaban gastados y descoloridos, las alfombras raídas. Y ahí, tumbado en el sofá como si nunca se hubiera ido, estaba Mario. Había ganado peso, perdido cabello y estaba sentado junto a una mujer joven cuyo vientre de embarazo estiraba su vestido. Hola, hermanita, dijo, sin molestarse en levantarse. Te presento a Sara, mi esposa. Mamá intervino rápidamente con explicaciones que no había pedido. Mario está quedándose con nosotros temporalmente. Bueno, la universidad no era lo adecuado para él, pero tiene algunas perspectivas laborales prometedoras. 9 años de temporal, pensé, pero mantuve mi rostro neutral. Los invitados llegarán pronto, dijo papá, señalando una mesa llena de comida. Pero primero, cuéntanos sobre tu trabajo. Ese auto que conduces, debe ser buen dinero, ¿verdad? Las cosas están bien, respondí, esquivando hábilmente la pregunta. Pero, ¿qué haces exactamente?, presionó mamá. Ese apartamento tuyo debe costar una fortuna. ¿Y un Mercedes? Sonreí con calma. Trabajo en gestión. ¿Cómo han estado todos? Antes de que pudieran investigar más, sonó el timbre. De repente, la casa se llenó de familiares. Tías, tíos, primos que no había visto en casi una década. Me rodearon con abrazos y exclamaciones. La tía Claudia me apartó durante el alboroto, su voz baja. Estoy tan contenta de que finalmente hayas recapacitado, querida. Tus padres han estado tan preocupados. Debió haber sido difícil vivir así. Me volví hacia ella, confundida.
¿Así como? Miró a su alrededor antes de susurrar, ya sabes, después de que te fuiste con ese chico, viviendo en la calle, negándote a trabajar. Me dio una palmadita en el brazo. Pero mírate ahora, toda arreglada y respetable otra vez. Las piezas encajaron. Mientras yo construía mi carrera, obtenía promociones y compraba mi apartamento, mis padres habían estado contando historias sobre su hija rebelde que se había escapado. Su versión pintaba a una hija vagabunda y desagradecida, mientras ellos quedaban como los padres preocupados y abandonados. Mientras todos se sentaban a la mesa, papá se puso de pie, levantando su copa. Estamos aquí hoy para celebrar a nuestra maravillosa hija, anunció, su voz cargada de una emoción falsa que habría sido cómica en cualquier otro contexto. Estamos tan orgullosos de lo que se ha convertido. Mamá se secó las lágrimas con una servilleta. Lágrimas que había visto practicar durante las obras escolares hace décadas. La familia debe permanecer unida, dijo, extendiendo su mano hacia la mía a través de la mesa. Mantuve las mías firmemente en mi regazo. Eso es lo que más importa. Las familias apoyándose mutuamente. El énfasis en apoyándose no era sutil. Tampoco lo era la forma en que sus ojos se fijaron en mi reloj de diseñador y mis joyas. Tu padre y yo, continuó, con un suspiro melodramático, siempre supimos que lograrías algo grande. Dejé que el silencio se alargara un momento después de que terminó de hablar. Luego me puse de pie, alisando lentamente mi vestido. Gracias a todos por venir, dije, con voz clara y firme. Es interesante, de hecho, que mis padres hayan recordado mi cumpleaños este año. Es la primera vez, realmente. La habitación se quedó en silencio. Las lágrimas falsas de mamá se secaron al instante. ¿Saben? Cuando era niña, ellos nunca celebraban mis cumpleaños. Ni uno solo. Pero supongo que un apartamento en una buena zona de la ciudad y un Mercedes hacen que los cumpleaños sean más memorables, ¿no es así? Irene, advirtió papá, su tono helado. Este no es el momento. Oh, pero sí lo es, respondí, girándome para dirigirme a toda la mesa. La tía Claudia me dijo algo interesante hace un momento. Al parecer, me escapé de casa a los 18 con algún chico, me volví indigente y me negué a trabajar. Solté una risa sin humor. Me encantaría escuchar más sobre este misterioso chico malo con el que supuestamente me fui. Querida, el pasado es el pasado, intervino mamá, su voz alta y nerviosa. No hay necesidad de, la verdad, dije, alzando la voz por encima de la de ella, es que me echaron de casa el día después de mi graduación de secundaria. ¿Quieren saber por qué? Mario se removió incómodo en su asiento. Algunos familiares asintieron con la cabeza. Porque les recordé la promesa que hicieron a nuestra abuela en su lecho de muerte, que usarían su herencia para la educación de Mario y la mía. ¿Recuerdan esa promesa, papá? La hiciste delante de todos. Hice una pausa, observando las expresiones incrédulas de mis familiares. Pero en lugar de cumplirla, gastaron mi parte en unas vacaciones de lujo y le dieron el resto a Mario. Luego me echaron de casa cuando me atreví a cuestionarles sobre ello. Eso no es cierto, protestó débilmente mamá, pero podía ver el reconocimiento en los ojos de los demás. Entré a la universidad por mis propios méritos, trabajé para pagarla, construí mi carrera desde cero, y en 9 años nunca me llamaron. Ni una sola vez recordaron mi cumpleaños, hasta que vieron mi nuevo apartamento en Facebook. El silencio en la habitación era ensordecedor. La tía Claudia miraba a mis padres con un disgusto apenas disimulado. El tío Bob sacudía la cabeza lentamente. Lamento interrumpir esta encantadora fiesta, dije, agarrando mi bolso, pero pensé que todos merecían saber la verdad. No vine para una reconciliación. Vine para dejar las cosas claras. El trayecto de regreso a mi apartamento fue liberador. En casa, todo estaba listo, una cena que había encargado días antes, sabiendo exactamente cómo terminaría esa noche. Tatiana llegó primero, seguida por mis colegas y verdaderos amigos. Comimos, bebimos y celebramos, no solo mi cumpleaños, sino mi libertad de las mentiras. Esa noche comenzaron a llegar los mensajes. Mamá suplicándome que reconsiderara,
Papá admitiendo que se habían equivocado, Mario pidiendo mi ayuda con su situación temporal. Bloqueé sus números uno por uno.